todos. Vamos a tener hoy la segunda charla, la segunda conferencia de este ciclo de aula abierta en torno a la relación fe-ciencia. Hoy contamos con la presencia de don Gonzalo Manuel Rodríguez César. Es natural de San Pedro de Cea, en Villagarcía de Arousa, de Pontevedra. Es sacerdote diocesano de Santiago de Compostela, ordenado en el año 93. Es doctor en Teología Moral por la Universidad Gregoriana de Roma, con su tesis Conciencia Cristiana e Historicidad, Fidelidad Creativa y Novedad Histórica en la Teología Moral después del Concilio Vaticano II. Un dato importante de su biografía es que es párroco, ¿vale? Y también pues, está habituado a compartir, a hablar y a dirigirse también, pues, digamos, a laicos no teólogos. Y eso también nos facilitará el diálogo hoy. Es párroco de la Unidad Pastoral de Dubra, en el concello Val do Dubra. Lleva, creo, 10 parroquias, ¿verdad? Atiendes pastoralmente, sí. Dice así, a lo mejor alguna más. Actualmente es profesor en Santiago de Compostela, en el Instituto Teológico Compostelano. Y colabora también en distintas publicaciones, como la revista Compostelanum de la Archidiócesis de Santiago, colabora también con la revista Lumieira y con la revista Encrucillada también. Hoy tenemos el placer de contar con él y, sobre todo, que nos va a ayudar a disertar sobre este tema, el diálogo fe-ciencia. Así que, sin más, le damos la palabra a don Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Buenas noches, tardes. La semana pasada fue bastante teórica la cuestión, por lo que vi del profesor Novo, cuestiones históricas del diálogo fe-ciencia, cuestiones vinculadas a la apologética que se hace incluso desde sectores católicos en defensa de este diálogo, ¿no? Fe-ciencia. Por tanto, teniendo en cuenta eso, y para no repetir, pensaba orientarlo un poco esta tarde-noche en un aspecto más pastoral, dentro de este diálogo fe-ciencia, que es el que da sentido también a estas aulas, por lo menos de este año, tal como me comentaba, ¿no? Y puesto que me decía que muchos de vosotros, ustedes, sois pues, catequistas en parroquias, etcétera, colaboradores habituales, pensaba hacer como pues, 3 pequeños bloques o partes, una vinculada a las cuestiones fe-ciencia a nivel de la ERE, en la que muchos están implicados, ¿no? La enseñanza religiosa escolar, pues un poco a todos los niveles, ¿no? Fundamentalmente de la ESO y del bachiller, en torno al tema. Una segunda aportación en torno a las preguntas clásicas de ¿compatible o incompatible la fe? La nuestra se entiende, ¿no? Cuando digo religión o fe, nos vamos a referir siempre a la fe cristiana, vamos a hablar de otras religiones, otros credos en relación a la ciencia, ¿no? Fe cristiana, punto. Cuestiones que siempre están en los medios de comunicación, en las aulas, a nivel pre y universitario, y un tercer bloque sencillo también y básico de cuál es o qué plantea el magisterio eclesial, ¿no? El magisterio de la Iglesia en torno a estas cuestiones, pero no haciendo historia desde los santos padres, simplemente el magisterio posconciliar, algunas pinceladas, Juan Pablo, Benedicto, Francisco, por ejemplo, ¿no? El primer bloque, el diálogo en contextos preuniversitarios en el que muchos nos movemos, ¿no? Pues catequesis de jóvenes, de adolescentes, grupos de fe de jóvenes y adultos, grupos de confirmación, clases de religión de la ESO, bachillerato, pues donde en la asignatura de religión por lo menos y otras asignaturas o de letras o de ciencias se plantean siempre múltiples cuestiones en torno a la ciencia y a la religión.
sí o sí. Por tanto, no hay un no. Es decir, estas cuestiones siempre están ahí presentes. En cualquier ley, las leyes que nos rigen, las tropecientas mil leyes, ¿no? La LOMCE o la LOMLOE, la más reciente de 2020, bien, estas cuestiones siempre se tratan de forma colateral. Pues sí, algunas cuestiones en asignaturas a través del inicio de la filosofía, en la ESO, o en bachillerato, o en algunos temas puntuales de la asignatura de religión, o en algunos temas formativos a nivel de parroquias o de grupos de parroquias en arciprestazgos, en los que se toque este tema, etc. Pero a nivel oficial queda siempre una gran laguna en estas cuestiones. Hay, de facto, una tesis doctoral publicada este pasado año, el 2023, el nombre no suena, tampoco me sonaba a mí, pero sí existe, un tal Ángel Fernández Aguilar, que en la Facultad en concreto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, pues estudia en una tesis larga de 500 páginas con este título, tal vez un poco rimbombante, pero que cae de lleno en esta, digamos, ventana que hoy nos ocupa. El título de la tesis es este, luego comento una pincelada breve de él. Formación del profesorado de ERE, enseñanza religiosa escolar, ¿no?, en cuestiones científicas para la asignatura de religión en las aulas del siglo XXI. Este es el título, la tesis doctoral, o sea, de hace un par de meses, de medio año más o menos, de 2023. ¿Qué plantea el autor? Como profesor y con la experiencia que él tiene, pues decir, bueno, pues ahí está, constatamos a nivel, tirando de estadísticas, que hay una gran laguna en la formación de las personas que se dedican a la enseñanza de la religión y que por tanto también deberían tocar estos temas con algo de base o de fundamento. Constata a nivel estadístico estos fallos en el sistema educativo, se refiere sobre todo al contexto español, ¿no? Y entonces él, bien, primero hace ese análisis estadístico, cronológico, y luego en la parte propositiva pues dice, bueno, pues llegó el momento de proponer alguna respuesta que pueda haber desde una perspectiva cristiana, ¿no?, ante esta laguna o a esta falta de formación. Porque él dice, muchas de las cuestiones y preguntas que se formulan los jóvenes o adolescentes ya, dice en concreto en la ESO o en el bachillerato, son estas preguntas. Cito a modo de flash, que él las enumera y yo las reenumero en alto para que hagamos eco de las mismas. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Hay alguna finalidad en el universo? ¿Tiene sentido? ¿Tiene alguna finalidad? El mismo. ¿Quién tiene razón? ¿La ciencia o la Biblia? Pregunta del programa casi, de 1, 2, 3, de responder. Pregunta de programa, pregunta de clases, de niños incluso pequeños. ¿Quién tiene razón? No, la ciencia tiene razón. La Biblia está equivocada, etcétera, etcétera. En torno a estas cuestiones. Dice él, estas y otras similares son las preguntas que se realizan en las aulas de hoy. Hoy se refiere al contexto del siglo XXI, que es el que él analiza, ¿no? La ESO y la bachillerato, la LOMCE primero, la LOMLOE posteriormente desde que reemplaza una a otra, y así sucesivamente con las múltiples leyes, ¿no?, sin entrar en detalles de las leyes, pero sabemos que son múltiples leyes cada cierto tiempo, cada quinquenio, cada 6, cada 8 años, etc. Y él dice, textualmente, creo que sus palabras son muy elocuentes y dicen más incluso que las que digo yo, por eso las repito, brevemente un párrafo. En toda esta cuestión y desde mi experiencia como profesor de ERE, de secundaria, creo haber constatado la presencia de este cientificismo y su presencia en las aulas y en los ámbitos académicos. El cientificismo, algo de él creo que hablaba también el profesor Alfonso Novo, cientificismo. La única verdad es la que aporta la ciencia. Sería la formulación escueta y breve, casi como una especie de axioma matemático. El cientificismo es lo que aporta la ciencia y nada más. Si nada más significa pues, que la fe está en el cubo de la basura. Solo lo que aporta el cientificismo. Y dice él, por tanto, habla de la formación, la necesaria formación, insiste, no, la necesaria formación del profesorado en estas cuestiones son propias de las discusiones que a diario suscitan el interés por parte de todos los profesores. No pensemos que estas preguntas se producen solo en el ámbito de la educación del bachillerato.
No, dice él. Estas preguntas se formulan incluso mucho antes y arranca incluso casi de niños, de primaria. Habla de estas preguntas se hacen en primaria y constata en su tesis. Estas preguntas se hacen en las catequesis, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Se formulan estas cuestiones. Bien, y que por tanto configuran un poco el humus en el que nos encontramos. Bien, repito, es una especie de constatación estadística, ¿no?, que podemos valernos de ella, en cuanto que es una tesis caliente, por así decirlo, reciente, y desde un ángulo civil, Facultad de Ciencias de Educación, Universidad de Málaga. No es una tesis hecha con todos los respetos, por un religioso en una facultad de la Iglesia, para entendernos, ¿no? Es desde un ámbito civil, con una perspectiva cristiana, pero la que se constata este agujero casi negro. Y él se pregunta cómo rellenarlo, cómo saber dar respuesta a múltiples cuestiones de este aparentemente enfrentamiento, puesto que casi siempre, repito, en los MCS, en los medios en general, sea el que sea, en las aulas, casi siempre se tiende a buscar el choque de trenes entre la fe, la nuestra, la fe cristiana, y la ciencia en general, ¿no? Primer bloque. Segundo bloque, a modo de preguntas. También, ¿no?, las preguntas muchas veces yo mismo me las formulo para constatar mi propia ignorancia, de no saber responder. Bien, pues ahora paso un poco la pelota, jugando al tenis, y me pregunto en alto, para que nos preguntemos, claro. ¿Tiene realmente la ciencia razones que hacen que la fe en Dios sea obsoleta? Dicho de otra forma, ¿es obsoleta nuestra fe? Porque la practicamos, la llevamos a la práctica, los padres se la transmiten a sus hijos. ¿Es obsoleta porque vamos a misa domingo, porque formamos a... etcétera? Segunda pregunta. ¿Puede aplicarse la explicación científica a todos los ámbitos de la experiencia humana? ¿A todos los ámbitos? ¿A aquellos que no se compran ni se venden? ¿Al amor, al cariño, a la amistad, a la solidaridad y otras cuestiones? ¿Todo cae bajo una fórmula matemática o química? Etcétera. Más preguntas. ¿Es irracional y basada en dogmas toda argumentación no científica, como es el caso de la argumentación teológica? Es decir, ¿no sirve para nada lo que piensan los teólogos desde una postura eclesial de la Iglesia, o otros teólogos de otros ámbitos cristianos, sin entrar en cuestiones ecuménicas, ortodoxos o lo que sea? ¿Es una burrada lo que ellos piensan o opinan? Esa argumentación de carácter teológico sobre múltiples cuestiones que nos importan como seres humanos. Más preguntas. ¿Son incompatibles ciencia y fe, o hay posibilidad alguna de encuentro entre ambas? ¿Son incompatibles? Esta pregunta, repito, y tiro de los medios de comunicación, porque muchas veces son nuestra única hoja de ruta, porque muchas veces los medios se convierten en nuestra enciclopedia, en nuestra Wikipedia, en nuestro único saber. Lo dicen los medios, lo dijo el telediario, lo dijo este programa, lo dijo, etcétera. Por tanto, todo nos forma, o mucho, los medios, hoy, por lo menos hoy por hoy, en la época de la globalización también, a nivel informático, en el siglo XXI. Bien, por tanto, 4 axiomas breves en torno a estas preguntas, que repito, muchas veces no tengo respuesta ipso facto para ofrecer o para dar, pero son preguntas que nos valen para, a nivel socrático, seguir reflexionando y seguir pensando y seguir ahondando, darnos cuenta de lo poco que sabemos y de lo mucho que podemos aprender. Primera cuestión, primer axioma, al hilo de estas preguntas: la ciencia y la fe son incompatibles. Titular de prensa. Son incompatibles, por tanto, son excluyentes, no tienen nada que hacer. La ciencia se ocupa de sus menesteres y la fe se ocupa de los suyos, decir misa y poco más. Por tanto, son incompatibles. Uno puede preguntarse, ¿y cómo van a ser incompatibles si la ciencia nace a partir del siglo XII
en las universidades que son de la Iglesia cuando nace la universidad, puesto que las primeras universidades son eclesiales. Y por tanto el humus en el que nace la ciencia moderna es en el humus eclesial de las universidades del siglo XII y XIII, Bolonia, París, Salamanca, etcétera, 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 y luego el boom de las universidades en Europa y más allá de los océanos. ¿Cómo va a ser incompatible si esa es su cuna y su nacimiento? Recordemos el famoso ora et labora de los benedictinos, cultura, no solo ora, sino cultura, cultura a la tierra, cultivar la tierra. Ahí nace la ciencia moderna, posteriormente en los siglos XVI y XVII, se debe a esta raíz cristiana de la propia universitas, con mayúsculas universitas. Por tanto, lo de incompatible tiene que quedar de alguna forma un poco al lado, ¿no? Segundo axioma, de forma escueta y breve: la ciencia es el único camino seguro para el conocimiento verdadero. Otra tesis de portada. La ciencia es el único camino verdadero para el conocimiento, es el único camino seguro, el único camino para el conocimiento verdadero. Dicho en negativo, otros caminos, el de la fe, volvamos a la papelera, no valdría. Intentemos desmontar este segundo axioma como hacíamos con el primero. Cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo, científico por una parte, filosófico por otro, teológico por otro, nos ofrece un acceso a la realidad. Cierto, pero es un acceso, no es todo el acceso a toda la realidad. Los científicos, el que sea, que es neurocirujano, pues en su campo, que es biólogo en el suyo, que es químico o bioquímico en el suyo, que es astrofísico en el suyo, que es cosmólogo en el suyo, nos ofrece un camino seguro para conocer algo de la realidad, pero subrayamos el algo de la realidad, no toda la realidad. Por tanto, axioma que nosotros podemos poner encima de la mesa: es un conocimiento sí, pero es un conocimiento parcial de la realidad. Por tanto, ninguna de ellas, ni el conocimiento científico por una, ni el filosófico por otra, ni siquiera el nuestro, el conocimiento teológico, por así decirlo, puede reivindicar para sí misma el monopolio del conocimiento del mundo. Nadie tiene el monopolio de todo, porque sea premio Nobel, en el campo que sea, no solo de las ciencias puras, también en el campo de las humanidades. Nadie tiene este monopolio. Otra palabra importante para que forme parte de nuestro vocabulario cristiano para identificar y desmontar este axioma de que el único camino es el de la ciencia y que los otros no valen. Por tanto, no restringen nuestro acceso a la realidad, a todo lo real. Lo fomentan, nos vale, y claro que nos vale cualquier avance en el campo científico, claro que nos vale, y no poco, sino mucho, muchísimo, en el que sea, ya no digamos en el campo de la medicina, pero es un acceso a la realidad. Por tanto, la ciencia ella misma no es el único camino para llegar a la verdad. Hay más caminos. Tercer axioma, de los 4 que enumero brevemente: la ciencia, pero ligado al anterior, la ciencia invalida la fe. Aquí pongamos el caso que queramos poner, por ejemplo, el Big Bang, el inicio del mundo, las cuestiones de creación y evolución. Bien, pues todo lo que aporta la ciencia es, como es desde el punto de vista, como se basa en la razón. Todo lo demás, siguiendo el itinerario de antes, carece de sentido y de apoyo, ¿no? Igual, el mismo método utilizaríamos desde una perspectiva cristiana para desmontar este axioma. La ciencia no invalida el aporte de la fe, no tiene por qué invalidarlo. Claro que podemos creer en el Big Bang, claro que podemos ser evolucionistas, pero eso no niega nuestra fe, salvo, como casi siempre, los extremos, que son los que muchas veces hay que desechar, de una o de otra parte, ¿no? Miremos a la izquierda o miremos a la derecha, de los que hacía mención incluso el propio profesor Novo hace 8 días, cuestiones relativas a
al diseño inteligente, por ejemplo, o la lectura bíblica literal de la Biblia, tal como está, para decir, el mundo tiene 4000 años solo porque desde el punto de vista bíblico lo dice la Biblia, Bien, los extremos llevan a eso, a los extremismos, y no llevan a nada, o por lo menos no llevan al diálogo. La ciencia, por tanto, no tiene por qué invalidar a la fe. Y cuarto axioma, escogí 4 porque son tal vez los 4 más usados, reusados, los que más vemos por activa y por pasiva en lecturas de acceso, digamos, divulgativo o de profundización cuando se estudian estos temas, ¿no? La cuarta sería, la ciencia y la fe no tienen nada que aprender la una de la otra. Ciencia por un camino, fe por otro, magisterios separados, magisterios independientes. Bien, aquí nos podemos hacer 2 preguntas para, igual que antes, desmontar el axioma y ver lo positivo que tienen. O lo positivo que puede haber de una hacia otra y viceversa. De la ciencia a la fe, de la fe a la ciencia. Me pregunto en este axioma, ¿qué puede la fe aportar a la ciencia para que la ciencia, no sea coja? Parafraseando a uno de los grandes del pensamiento científico de todos los tiempos, de Albert Einstein, del siglo XX. ¿Qué puede aportar la fe para que la ciencia no ande con muletas, sino que ande, digamos, rectamente? La fe puede cuestionar críticamente la tentación del falso absolutismo de la ciencia, el que decíamos antes, de creerse que solo con la razón y solo desde la perspectiva científica se puede acceder a toda la realidad. La fe puede decir, cuidado, alerta, como en los móviles, que te suene la alerta, el científico, para que no te creas, no hay Einsteins todos los días, por así decirlo, pero es una alerta de la fe que puede valer en el buen sentido, no por enfrentarse en sentido medieval de lucha de titanes, sino de alerta de la fe hacia el campo científico, una alerta, para que no se erija la ciencia, en el único método de acceso a la realidad, descartando las demás, o por lo menos para que con esta alerta de la fe, la ciencia sepa que hay o que tiene unos límites, que está acotada, porque el astrofísico está acotado, porque no será un especialista en literatura, ni en filosofía, no tiene por qué serlo, y por tanto, está acotada, su sabiduría, su ciencia. Segunda pregunta, para que sea, digamos, la parte complementaria, haciendo un giro casi copernicano, sería, ¿y qué puede aportar la ciencia a la fe para que ésta no resulte ciega? Para que nosotros no andemos a tic, 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 tic. ¿Y ahora por dónde voy? Que no veo. Es decir, ¿qué nos puede aportar la ciencia a nosotros? Repito, excluyendo los extremos de ambos, que siempre son malos, muy malos, qué me puede aportar a mí, a nosotros, la ciencia? La respuesta está clarísima. No poco, sino mucho, una inmensidad. Nos puede aportar tanto como si fuese un auténtico oftalmólogo. Es decir, para que veamos con la expresión tan bonita teológica, ¿no?, de los ojos de la fe, usarlos también. Pues la ciencia, claro que nos puede ayudar en esa búsqueda de la racionalidad, que también tiene que tener la fe. Ya sabemos que la fe no la podemos comprar en una máquina como el café, tic, 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 una moneda y un café. Bueno, la fe no. Pero también tiene su aspecto racional, que de eso se trata la teología, de ofrecer el aspecto racional de nuestra propia fe, o parafraseando los textos del Nuevo Testamento, ¿no?, a muchos, saber dar razones de nuestra fe a aquellos que nos la piden. ¿Tú por qué crees? Tú joven, tú adulto, ¿por qué crees? Pues porque sí, por estos motivos. Ah, vale, pues me gustan esos motivos, me uno o me desuno porque me disgustan, ¿vale? Puesto que, como dice todos, desde los textos evangélicos hasta el magisterio de cualquier papa, la fe se ofrece, no se impone. La ciencia, por tanto, puede hacer que la fe tome muy en serio los resultados de la ciencia. Y esto es lo que no hacen los fundamentalismos.
Los fundamentalismos también desde la fe, claro. Los fundamentalismos, el que sea, fundamentalismo bíblico, la Biblia al pie de la letra, o fundamentalismos, el que sea, dogmático o de cualquier otra índole desde la perspectiva de la fe. Los fundamentalismos, nada, es un callejón sin salida. No hay salida. Se esnafran, chocan, pero están ahí. Por tanto, ciencia y fe, al hilo de estas, resumiendo estos 4 axiomas a bote pronto, al hilo de las preguntas que antes formulaba previamente, ciencia y fe, como todas las formas de conocimiento, buscan saber algo sobre la verdad de la realidad del mundo. Sobre la realidad del mundo, sobre la realidad nuestra, porque somos seres humanos y queremos saber de nosotros, y sobre la realidad última de Dios. Por tanto, deshagamos el enrollo de este 4º axioma. La ciencia, la ciencia y la fe no tienen nada que aprender la una de la otra. Falso. Sí, sí acentuado. Sí que tienen que aprender mucho y pueden aprender mucho una de otra, jugando con el axioma de Einstein, que una no sea coja y que otra no sea ciega, que no sea coja la ciencia para que acierte, que no seamos ciegos nosotros para que no demos palos, sino para que andemos y caminemos gracias a los avances de la ciencia y por tanto que haya posibilidad de unión, etcétera, etcétera, etcétera. 4 axiomas, segundo bloque. Tercer bloque y último podría ser el de preguntarnos desde un ámbito ya más estrictamente eclesial, el nuestro, pues la respuesta magisterial, ¿no? Siempre decimos, ¿y qué dijo el obispo? ¿Y qué dijo Pepito? ¿Y qué dijo el Papa? ¿Y qué dijeron sobre esta cuestión? Fe-ciencia. Usando ahora los axiomas mencionados, estos 4, podríamos conjugarlos, tirar de uno más, porque me interesa, tirar de otro, 3, son incompatibles, son buenas, no tienen nada que hacer, en qué pueden cooperar, colaborar, etc. Bien, teniendo en cuenta esos 4 axiomas, podríamos hacer un recorrido larguísimo histórico, ¿no? Pero no es creo que el lugar ni el foro para hacerlo. Solo algunas breves pinceladas de los 3 últimos, simplemente pontificados, el de Wojtyła, el Papa polaco Juan Pablo, el de Benedicto, Ratzinger Benedicto, y el de Papa Francisco, ¿no? El de Juan Pablo, como todos sabemos, un pontificado no pequeño, sino larguísimo en el tiempo, tuvo muchas intervenciones también en esta cuestión. Una destacada, a finales de la década de los 80, en el 88, fue cuando se dirigía al que entonces dirigía el Observatorio Vaticano, George Coyne, bien, con motivo de la obra de Newton, etcétera, etcétera, y otras cuestiones de carácter científico. Bien, en el Observatorio Vaticano se reúnen pues, científicos de todos los niveles del mundo, ¿no? Astrofísicos, físicos, químicos, pero no solo creyentes, sino de cualquier, esto es lo bueno, desde el punto de vista, digamos, de casa, del Vaticano, de cualquier incluso credo. Lo importante era ser científico, no ser solo científico creyente o católico. Bien, el Papa, con motivo de eso, le escribía una carta al entonces director, bien, manifestándole muchas cuestiones, entre ellas, precisamente, esta vinculada a la fe. Y le decía: la ciencia se desarrolla, decía el Papa Juan Pablo, año 88, la ciencia se desarrolla mejor cuando sus conceptos se integran en la gran cultura humana y en su interés por el sentido y el valor últimos. Por ello, decía, los científicos no pueden mantenerse totalmente al margen de los tipos de cuestiones tratadas por los filósofos y por los teólogos. Bien, no estaba dando clases de nada al Papa, pero estaba diciendo, científicos, por favor, de buena manera y con buenas formas, decía, por favor, científicos, tengan ustedes en cuenta también las cuestiones que se plantean los filósofos y los teólogos, porque también son tan válidas como las que hacen ustedes, que son muy buenos en su campo, astrofísicos, químicos, biólogos, etcétera, 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 etcétera. Pero el Papa le insistía, pero tengan en cuenta también lo que aportan los filósofos o los teólogos, que no es poca cosa, que se hacen preguntas sobre por qué existe el mundo,
¿Qué sentido tiene el sentido de la vida? ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Pregunta que ya formulaba hace 8 días el profesor Novo al diferenciar nada de vacío, etcétera, etcétera. Los filósofos y los teólogos se hacen preguntas que los científicos a veces dejan un poco arrinconadas. Bien, el Papa, resumiendo, claro, estoy resumiendo, no trato de caracterizar o de menospreciar, sino de resumir lo que el Papa, en buenas palabras, le estaba planteando. Año 88. Posteriormente, ya en su pontificado largo, en el año 98 en concreto, una encíclica que ya lleva por título Fides Ratio, la fe y la razón. Y el propio título lo indica. La encíclica del Papa no se tituló en su día Fe o Razón o Fe. ¿Por qué? Pues porque cuando leemos una frase, las copulativas importan mucho. Aquí el Papa quería hacer fuerza en la I, no en la O. Es decir, Fides Ratio, fe y razón, una, I, subrayado I, cursiva, tamaño grande, subrayado en color, quiere decir la I de fe y razón, que se necesitan mutuamente, que la fe, tirando ahora de los axiomas previos, puede aprender mucho de la ciencia y viceversa. Dos alas. La misma realidad, otras expresiones que utiliza el Papa en la Fides Ratio, resumiendo, sin irte a textos, pero el hilo conductor de la propia encíclica, por tanto un documento grande, de rango elevado, insiste en esta cuestión. Tomémosla y usemos la fe y la razón en todos los ámbitos que sirvan para que el entendimiento humano y para que la filosofía y la teología puedan servir y valernos hoy. Esa es una buena aportación, o lo fue, de Papa Juan Pablo. Bien, más de lo mismo, con el pontificado también no tan largo cronológico, pero largo desde el punto de vista teológico, puesto que fue un gran teólogo primero, cuando era un tal Ratzinger, que después sabemos que sería Papa Benedicto XVI. Y por tanto, primero como teólogo, como cardenal, a posteriori, muchas de sus intervenciones y aportaciones también fueron encaminadas en este campo, en el del diálogo fe-ciencia, concentradas en este binomio, en el de aunar fe y ciencia. Muchos son los ejemplos que también se podrían aducir del Papa Benedicto, ¿no? Ya en este siglo XXI, ya como pontífice, ya como papa desde los 2005, es famosa la expresión y la palabra ratisbona. Ratisbona, ciudad alemana, pues allí dirigiéndose a ámbito universitario, pero sobre todo, en el fondo, hablando para la Iglesia, para todos, hablaba precisamente de intentemos, lo que él llamaba, intentemos usar la razón de otra forma, no hagamos una razón reduccionista, sino que intentemos usar, o que intentamos, debemos de tener lo que él llamaba una ampliación de este concepto, la ampliación de la razón, que él así la denominaba, para que en esta ampliación, en este abrir el prisma, abrir el horizonte de lo que la razón humana puede darnos, puede ofrecer, él dijese, no excluyamos, por tanto, a la fe, sino que tengámosla también en cuenta, como plenitud, aportando textos bíblicos, etcétera, etcétera, y destacando sobre todo que se tuviera muy en cuenta lo que antes mencionábamos en los límites, en la ciencia, al hablar de la ciencia, que se tuviera en cuenta los límites de la propia ciencia, que se tuviera muy en cuenta los riesgos del cientificismo o cientismo, cualquiera de las dos formulaciones aparecen en los voces, diccionarios, habitualmente cientificismo. El cientificismo, lo decía antes, dice, o su lema es este, ¿no? El lenguaje descriptivo de la ciencia como el único tipo válido de lenguaje sobre la realidad. Solo hay eso, solo vale eso, lo que describe la ciencia como el único verdadero. El Papa alerta de caer en esta tentación, en este cientificismo. Este sí que sería un fundamentalismo
para la propia ciencia. Pero el Papa Benedicto reconocía que la ciencia es mucho más que eso, que no todos los científicos tienen por qué ser cientificistas. Y por tanto que olvidemos de esa especie de ecuación. Cientificismo igual a el lenguaje descriptivo de la ciencia es el único válido de la realidad. Es decir, lectura de fondo, de trasfondo. Hay otros lenguajes que también nos hablan de la realidad. Véase el filosófico y el teológico. Por tanto, alerta, nuevamente una alerta cuando se menciona o cuando se pone encima de la mesa solo el cientificismo. Es decir, escapar de los, nuevamente, de los extremos. Y tercera aportación, de forma escueta y breve también, la del Papa Bergoglio, Papa Francisco, la actual. Una década de su pontificado, 2013, 2024, una década y poco más. También con algunas aportaciones. Por ejemplo, ya desde el inicio de su pontificado, con la Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, ya en algunos números, pues de forma escueta, habla precisamente de esta cuestión. Algún texto de la encíclica, de la exhortación, creo que lo tengo por aquí, sí, cuando dice, en torno a nuestro tema, claro, fe y ciencia, Evangelii Gaudium, número 242 y 243, son estos dos, básicamente. Dice en el 242, textualmente, el diálogo entre ciencia y fe también es parte de la acción evangelizadora de la Iglesia. Tomemos nota de esto, por lo que decíamos al principio de los contextos preuniversitarios, de adolescentes y jóvenes, y de la enseñanza de la fe y de la ciencia. El diálogo entre ciencia y fe también es parte evangelizadora, de la acción evangelizadora. O sea, nuestro conjunto. De los educadores de la fe, de los padres, de los catequistas, de aquellos que tienen a su cargo grupos a todos los niveles, etcétera, etcétera. La fe, proseguía el Papa, la fe no le tiene miedo a la razón. Al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios. Santo Tomás de Aquino, de fondo. Repito, la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios. Una idea magnífica, ¿no? Muy bonita. Peligros que subraya el Papa en la propia exhortación, lo que ya antes ya decía, que en su día decía Benedicto, y normal, el magisterio de cada Papa pues se va retroalimentando del anterior, ¿no? Del previo. El Papa Francisco retoma muchas de las posturas sobre esta cuestión del gran teólogo que era Ratzinger, luego Benedicto, y dice, de forma resumida, cuidado con las extralimitaciones, cuando nos extralimitamos una u otra. Creo que de todos es sabido actualmente, ¿no?, que uno de los rasgos distintivos, de los más distintivos de la teología del Papa Francisco, reside en las imágenes, en lo que se llama la teología imaginativa del Papa Francisco, ¿no? Creo que todos tenemos en mente imágenes que el Papa usa, por activa y por pasiva. Quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia pobre para los pobres, quiero una iglesia donde se abre de la misericordia, no solo del pecado, quiero una iglesia que, etcétera, etcétera. La teología imaginativa. Un grupo de teólogos de la Universidad Gregoriana, precisamente, hace un par de años, comentando los rasgos básicos de la teología del Papa, la definía así, con dos expresiones muy claras y muy contundentes, y por tanto también imaginativas. La llave y el clavo. La teología debe ser la llave que abre, la teología no debe ser, el negativo, el clavo que cierra. La llave que abre frente al clavo que cierra. Tal vez la imagen que se dio de la teología in illo tempore, en otras épocas ya muy remotas, fue precisamente la del clavo que cierra puertas. El Papa dice, tal vez
por la situación en la que estamos, tal vez en este momento de la historia, en este presente actual, el único que tenemos, la teología debe ser la llave que abre puertas y ventanas, la llave que abre, llave y clavo, dos expresiones contundentes, por tanto, muy significativas, de tal forma que esta teología imaginativa, creen muchos teólogos, personalmente, humildemente lo pienso también, se convierte ya en una especie de locus theologicus, una especie de lugar teológico al que recurrir para abordar cuál debe ser hoy el papel de la teología. Y uno de esos papeles es sin duda lo que ya en su día dijo el Vaticano II, sobre todo la Gaudium et Spes, ¿no? La Iglesia en el mundo actual. Bien, de finales de los 60, pero que el Vaticano II sigue siendo nuestro concilio. Que yo sepa, no hay Vaticano III de momento. Sigue siendo nuestro canon, ¿no?, de referencia. Y por tanto, el diálogo con el mundo y el diálogo en particular fe-cultura. Y dentro de fe-cultura es donde podríamos incrustar y situar o resituar el lenguaje de la fe, el diálogo de la fe en general y el de la ciencia en particular. Luego hay muchas cuestiones en particular, que no es motivo de esta charla entrar en ellas. Algunas se suscitaban hace 8 días, ¿no? Cuestiones particulares o de cosmología o de biología, etcétera, ¿no? Aquí no vamos a entrar ahora en detalle, que no somos expertos, pero en esta mostración, digamos, de carácter pastoral del diálogo sí que es posible, teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia, el Vaticano II por una parte, el magisterio posconciliar, ahí está en las hemerotecas y en las bibliotecas, el de Juan Pablo II, Fides et Ratio, el de Benedicto, amplísimo sobre esta cuestión, el binomio, y ahora el del Papa Francisco. Una última reflexión, no solo la que nos dan los papas, sino también una importante, por ejemplo, creo que la tengo aquí, de una mujer relevante en el mundo de la ciencia, de la física de partículas, la directora general del CERN, el famoso centro de Ginebra de física de partículas, la partícula famosa del bosón de Higgs, la partícula de Dios, etcétera, etcétera. Bien, un personaje relevante, Fabiola Gianotti, como suena, con 2 T's, Fabiola Gianotti. Una entrevista hace unos años la entrevistaban, mejor dicho, sobre esta cuestión que nos ocupa. Diálogo, fe, ciencia, sí o no. Como la primera mujer en acceder a la dirección del CERN, y le preguntan directamente: ¿no considera usted que los avances científicos hacen cada vez más difícil creer en un ser supremo? Descubrir la partícula famosa de Dios, o en el año 2030 descubrir nuevas partículas que nos va a ofrecer la física, etcétera, o la química, y que por tanto cuantos más descubrimientos haya, más difícil será, por no decir ridículo, creer en un ser supremo. Dice ella, o responde mejor dicho: la ciencia no puede demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios, y no creo que lo haga nunca. Ciencia y religión son 2 campos completamente distintos. La ciencia se basa en la experimentación de los hechos, mientras que la religión se basa en las creencias, esto es, en la fe, ¿no? Una y otra, dice ella. Claro, el buen periodista sigue preguntando: ¿y usted en concreto, doctora Fabiola Gianotti, y usted, no le pregunto ahora de otros, ¿y usted cree en Dios? Respuesta: yo creo que... puntos suspensivos. Creo que hay algo más allá, algo que no conocemos. La naturaleza con toda su belleza me hace pensar que hay una mente, que existe una mente que lo ha creado. Eso me lo hace pensar, como física que soy. Y el periodista sigue preguntando, claro, quiere ahondar más aún. Por último, última pregunta: ¿y sus investigaciones científicas no le empujan a pensar lo contrario? Es decir, que el mundo es pura física o que el mundo es pura química y nada más.
ya que usted es física y es directora del CER, tal vez la institución más emblemática que hay a nivel mundial, no hay otra superior a ella, pocas más. Respuesta última de Fabiola: no, para nada, porque como le decía, ciencia y religión discurren en planos distintos. Yo he recibido una educación católica y soy católica, y mi trabajo como física nunca ha influido en mi fe ni a la inversa, mi fe en mi física. Por tanto, nunca consideré que haya una contradicción entre la ciencia y la fe. Nunca. Así termina Fabiola. Nunca encontré una contradicción entre ciencia y fe. Termino también, claro. ¿Por qué vamos a encontrar a nosotros hoy, en la Cuaresma 2024? ¿Por qué vamos a encontrar contradicciones que nos hagan renegar de nuestra fe? ¿O por qué no a científicos, si entran en diálogo, por qué no muchos científicos, como los hay, por supuesto, muchos científicos, no, según las estadísticas, científico no es sinónimo de ateo, ni de agnóstico. Hay científicos creyentes. Por tanto, nosotros, parafraseando a Francisco, usemos de la llave, no del clavo, que la teología siga abriendo ventanas y puertas para que el diálogo fe-ciencia siga siendo fructífero para ambas partes y para que todos podamos aprender de unos y de otros. Pues nada más, vale. Gracias. Muchas gracias.